Esto no es un vídeo más sobre las piñas de aliso y su uso en los acuarios. Esto es mucho más. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis saber de qué se trata. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las piñas de aliso, pero tenemos aquí un invitado sorpresa. Ya sabéis que aquí nos gusta innovar un poquito, nos gusta introducir cositas frescas, cositas verdes, cositas diferentes. Y en el vídeo de hoy, pues vamos a hacer eso. No os voy a dar la chapa, no os voy a aburrir. Hay cantidad de información, ingente información circulando por internet, por YouTube, por distintas redes sociales acerca de las piñas de aliso y su, obviamente, beneficio en el acuario. Para recapitular muy rápido, en un minuto, ¿por qué son beneficiosas las piñas de aliso en nuestros acuarios? Tienen propiedades antibacterianas, antifúngicas, tienen propiedades de aliviar un poquito los pHs elevados, bajándolo un poquito, taninos, etc, etc, etc. Aparte de eso, cumple una función muy estética al ser una piña muy pequeñita, que no es una piña propiamente dicha, pero bueno, casi que sí, muy pequeñita, que sirve como botánico para, obviamente, decorar nuestros acuarios. Son la leche, a las gambitas les encanta comer, les encanta pastar sobre ellas, posarse sobre encima para beneficiarse de esas propiedades, y las tenéis que utilizar de la siguiente forma: una piñita por cada 10-15 litros de agua del acuario, fácil, y cada 2-3 semanas vamos renovando piñas. ¿Que queremos conseguir esa función estética? Las dejamos ahí hasta que se deshagan y ya está, así de fácil. No hace falta hacer un vídeo de 15 minutos sobre esto, por eso no lo quería hacer. Os voy a hacer un vídeo distinto, ¿vale? ¿Por qué? Porque en noviembre del 2021, hace ya unos meses, lo tenía todavía en la recámara este vídeo, pendiente de hacerlo, estuve paseando por una ciudad, no creo que lo vaya a decir, pero bueno, supongo que muchos lo vais a saber. Ponedme en los comentarios de dónde creéis que es y dónde hemos sacado las siguientes imágenes. Estuve paseando por el parque de una ciudad y yo siempre soy de irme fijando en las plantitas, que si un roble, que si no sé qué, ¿qué puedo beneficiarme? ¿De qué puedo beneficiarme la naturaleza para los acuarios? O sea, ¿qué puedo coger de aquí y de allá? Siempre con respeto hablaremos de eso, para los acuarios, porque hay muchas cosas que se sacan de la naturaleza, todas las raíces, todas las ramas, todas las rocas, se sacan de la naturaleza. No os voy a decir que vayáis vosotros a la montaña, pero ahora explicaremos este tema. Total, que yo me iba fijando por ese parque hasta que llegamos a un punto donde había así una especie de ribera artificial y tal, y dije, aquí están intentando simular vegetación de ribera, que no, había palmeras alrededor, bueno, había cosas que no entendía muy bien, y dije, cuidado que aquí puede haber sorpresas. Y efectivamente, no tardé mucho en encontrarlo, un aliso común, ¿vale? Un aliso, como suena, un árbol que es maravilloso por sus múltiples propiedades, no solo ya para acuarios ni más. Es un árbol considerado, por ejemplo, sagrado en Irlanda. Antes se hacían en la antigüedad pequeñas gargantillas con la corteza de ese propio árbol, porque creían que curaban o tenían propiedades para curar el tema de las anginas, amígdalas y demás. Es una pasada este árbol, ¿vale? Con la corteza, o la propia corteza del árbol, tiene unos taninos que es brutal, tiene una cantidad de taninos increíble, y las utilizan para distintos tipos de remedios naturales y cosas así, que la verdad es que bastante bien. Aparte se creía que era un árbol maldito, un árbol así rarito, porque al cortarlo esa madera enrojece, o sea, pasa de un blanco más o menos, ¿vale?, a un rojizo así bastante llamativo. No sé, es curioso el tema de este aliso, ¿vale? Ahora bien, yo paseando lo encontré y dije, pues este es el momento de hacer el vídeo, del aliso, de las piñas de aliso en los acuarios. Pero está bien saber que son buenas para los acuarios, pero también está bien saber que a veces vivimos engañados en esto de la acuariofilia. No voy a decir, porque es muy cómodo ir a la tienda, yo creo que ya todas las webs venden piñas de aliso, y me encanta que así sea, porque hay mucha gente que no puede ir al campo y recolectarlas. Ahora bien, no creo, ¿vale?, que en este aspecto pase nada si nosotros utilizamos la cabecita, nos damos un día un paseo por el monte y cogemos 15 o 20 piñas de aliso. Pero ojo, esto está bien y está mal a la vez, ¿vale?
Una piña cumple su función. Obviamente todo en la naturaleza cumple su función. Yo, por ejemplo, allí en el parque lo que hice fue coger piñitas que veía por ahí por el suelo, aunque ya estaban pasadas, y recolecté semillas. Y con esas semillas he plantado mi aliso personal. Solo me han salido de todas las que conseguí germinar, he conseguido germinar 2. La germinación es un poco complicada porque tienen que pasar por una fase fría del invierno y demás las semillas, y en primavera hay que sembrarlas. Y bueno, aquí está mi pequeño primer aliso que tenemos por aquí, y de este aliso sacaremos nuestras piñas cultivadas eco-friendly, ¿vale? Fui, cogí, vine y vencí. ¿Por qué he hecho esto? A ver, en un parque no pasa nada. Tú vas, coges una piña si quieres conseguir semillitas y ya está. No pasa, no alteras nada porque allí no van a dejar que crezcan otros alisos. Simplemente los jardineros les van a meter machaca. Además está en una zona de césped y tal. No pasa absolutamente nada. En la naturaleza, ¿qué pasa si nosotros vamos y cogemos todas las piñas, si cogemos todas las ramas, todas las hojas? Pues que estamos destruyendo, obviamente, el ecosistema. Por un lado, si cogemos todas las piñas y no dejamos que las semillas que van dentro de esas piñitas caigan al suelo, nos estamos cargando la posibilidad de que esas semillitas caigan y salgan otros arbolitos. Entonces, importante, ¿está bien recolectar recursos naturales? Sí, pero con mucha cabeza. Obviamente, alisos son muy comunes, un árbol muy común, gracias a Dios. En todas las riberas del norte, de Europa, desde el norte de España se extienden hasta la mismísima madre Rusia. Cuidado con los rusos. El tema de estos alisos, entonces es muy común este árbol, pero si hacemos unas cuantas cositas por favorecer que se vaya propagando esta especie, pues mejor que mejor. Entonces, está bien que las tiendas vendan, sí, pero también está mal que esas tiendas recolecten las piñas, o las diferentes marcas o los proveedores de esas tiendas cojan, vayan al campo, recolecten las piñitas y nos las vendan. Y nos las vendan a unos precios que telita, ¿vale? Telita. Estáis viendo las imágenes, como este aliso que encontramos en el parque está a tope de piñas, y ya llegamos a una época tardía, en noviembre. Normalmente, cuando nos podemos beneficiar de estas piñas, la mejor época es la primavera. Ahora explicaremos por qué. Pues está, yo creo que un poco mal de que se aprovechen de nosotros tanto y se crean que somos tan tontos como para pagar esos precios por esas piñas. Obviamente, por la comodidad, yo lo pago, y lo he pagado alguna vez. Pero si me puedo dar un paseo por el campo y recolectarlas, no pasa absolutamente nada. ¿Qué debemos hacer para recolectar, en este caso, estas piñas? Por un lado, nunca arrancarlas del árbol, ¿vale? Siempre aprovechamos las que hayan caído por el suelo y demás. Una vez que ya tengamos localizadas las que han caído por el suelo, no hace falta llenar un saco, podemos volver todos los años. Simplemente tener una previsión de las que vamos a necesitar durante todo el año con esa dosis inicial. Una vez que ya tenemos la previsión, vamos cogiendo las piñas y las vamos sacudiendo contra nuestra mano. Crecen así en ramilletes, como estáis viendo en las imágenes. Las cogemos del ramillete y las vamos agitando contra nuestra mano para que esas semillitas vayan cayendo, ¿vale? Y vayan saliendo de forma natural, pues, nuevos árboles. Una vez que hemos hecho eso, por coger 2 o 3 piñas no pasa absolutamente nada. Este no es un hobby que esté masificado, menos aún en España. No pasa nada por coger 2 o 3 piñas. Otra cosa es que vayamos y arramblemos con el monte, cojamos todas las piñas, todas las hojas, todas las setas, todo, ¿vale? Simplemente por eso no pasa absolutamente nada. Entonces hay que ser respetuoso con, obviamente, la naturaleza, y ya está. Pero tampoco vamos a ser tan puristas de decir, no, es que esto es una crueldad. No hay plantaciones de aliso aquí en España, ni mucho menos, como para tener proveedores que provean a las tiendas con cultivos eco-friendly. No, van a la naturaleza, las cogen y te las venden muchas veces cargaditas de semillas, ¿vale? Entonces yo os doy las claves, porque sé que muchos lo vais a hacer. Otra cosa, ya dejando al margen tal, las pautas. Cuando podemos ir al monte, cuando podemos ir al río, a la ribera, son unos árboles que crecen, pues eso, en riberas de ríos, más o menos en las sombras, en zonas donde no da mucho calor, donde tienen mucha humedad también las raíces, y más o menos con esas pautas, norte de España, toda Europa, son muy comunes, ¿vale? En Francia hay paseos inmensos llenos de alisos, aquí en España menos, pero bueno, se pueden encontrar en el norte de España fácilmente. Entonces, la mejor época para recolectar estas piñas es a finales del invierno, principios de primavera. Ahora, por eso estoy subiendo este vídeo, porque creo que es el mejor momento para que, si os dais un paseíto, ¿vale?, por la montaña, os vayáis fijando. Estáis viendo ahora mismo imágenes de cómo son los alisos, de cómo identificarlos. Os vayáis fijando, cojáis 2 o 3 piñitas y probéis en vuestro acuario. No hace falta que cojáis una bolsa llena del Mercadona no. Con las piñas que necesitéis,
suficiente. Y ya está. También os digo una cosa, guardar como secreto las ubicaciones de estos alisos. Esto es una joya, hay que mantenerla y hay que pues, ser un poquito consecuentes con esto y no hace falta reventar el campo. Entonces, ser tal, ¿vale? Finales de primavera. ¿Cómo identificar las piñas buenas? Obviamente, todos sabéis cómo son, pero la gente va a ir al campo y va a ver otras que son así como alargadas, que estáis viendo ahora mismo en imágenes. Esas son los machos, ¿vale? Las hembras son las que nosotros cogemos, que son esas redonditas que tienen las semillitas dentro. Los machos son más alargados y no tienen ni tantas propiedades, ni tienen ese poder de mantenerse prácticamente intactos durante muchos meses dentro de nuestro acuario, sino que se deshacen mucho más rápido, sueltan más taninos, son más inestables, por así decirlo. Entonces, solo en este caso nos vamos a aprovechar de esas piñitas ya maduras. Las imágenes estáis viendo que las piñas, en su inmensa mayoría, las que quedan son de la primavera pasada. Las que están verdes es porque todavía no están maduras, tiene que pasar todo el invierno, van a ir madurando lentamente y van a coger ahí propiedades, todo lo bueno del árbol lo va dando el invierno a esos frutos y lo va acumulando en sus pequeños frutitos, y al final eso se destapa en la primavera y nada, caen las semillitas al suelo y genial. La forma de cogerlas es cuando están ahí en pelotita, ya abierta la piña, eso sí, para que puedan salir las semillitas y que esté todavía compacta. Yo, por ejemplo, estáis viendo las imágenes como estas piñitas ya están muy abiertas, ya están un poquito, pues por así decirlo, que no mola, ¿vale? Entonces, os he dado las pautas, os he dado los motivos de por qué yo considero a veces un robo que una tienda te venda tan fríamente y te diga encima de que es subcultivo. No. Eso lo cogen de la propia naturaleza y te lo están vendiendo, que está bien, obviamente tienen que vender, y yo muchas veces he comprado en tiendas porque es muy cómodo, pero de verdad, si un día aprovecháis una salida al campo para aprender un poquito los árboles que nos rodean, ni tan mal. Yo aquí me quedo con mi aliso, veremos el crecimiento de este aliso porque lo vamos a poner en nuestra zona de estanque. Como veis, es un proceso, el estanque es un proceso de creación y la creación empieza por una semillita pequeña, así que tener paciencia, chicos. Iremos viendo si podemos utilizar hojas, utilizaremos las hojas del árbol, quizás algunos trocitos de esa corteza que tienen prácticamente las mismas propiedades que estas piñitas. Cosas, haremos cosas con nuestro árbol si conseguimos llevarlo a buen término. De momento mide escasos 4 o 5 centímetros y hay que cuidarlo y hay que ponerlo ahí a tope este verano, a ver si cuando llegue septiembre por lo menos está pues una cosa así, unos 40 o 50 centímetros. Yo creo que podremos conseguirlo, y ya de cara a la primavera del año que viene esto ya va a ser prácticamente un árbol, y confío en que de frutos no a mucho tardar lo iremos viendo todos porque seguiremos aquí en esto. Es muy bonito, si tenéis la opción de coger una semillita y probar a germinarla y tenéis una zona donde plantarlo, pues ni tan mal. De hecho, yo lo he pensado, tengo dos, digo, lo llevo a un sitio de ribera donde sé que no va a ser una planta invasiva ni demás, es una planta, joder, que es autóctona de toda Europa. Podría ponerla en una ribera y ver qué pasa de aquí a unos años, donde sé que no va a afectar a otras especies ni demás. ¿Podría hacerlo? Me tendré que informar porque creo que no es legal llegar ahí y soltar al campo especies, pero bueno, en este caso tendría que informarme. Si alguien lo sabe, me lo ponga en los comentarios, y si lo veis un proyecto bonito, pues como tengo dos, uno lo hacemos así y podemos ir todos los años y recolectar esas piñitas de forma natural. No lo sé, le iré dando una vueltecita, ponedme en los comentarios de verdad si eso sería legal hacerlo, obviamente informándonos bien, asesorándonos y tal. Y nada, lo vamos viendo, no me enrollo más. Si os ha gustado el vídeo, le dais like al vídeo, suscribíos al canal y nos vemos nuevamente en un vídeo aquí en Aquarios 4K. Hasta entonces, sed felices, chicos. Adiós.